Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, Alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, ellos alababan al Señor. Unos cantaban y otros lloraban, pero todos alabábamos a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos en camino con viento en popa a la tierra prometida. Amén. Donde el Señor va a estar con nosotros por 1000 años y después la eternidad. Vamos a tener un tiempo maravilloso y todos los hermanos juntos alabando a Dios. Va a ser una cosa excepcional. Yo creo que el mundo nunca ha visto lo que está preparado para con nosotros, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que prepararnos para entrar a ese lugar. ¿Ya? ¿Va a colocar? Ya, entonces estamos preparándonos para entrar a aquel lugar. Tenemos que salir de la carnalidad, tenemos que, todas las cosas que el Señor ha prometido para con nosotros, esas cosas las vamos a cumplir, ¿no es cierto? Porque sabemos una cosa, y esto es importante, que los escogidos de Dios, los escogidos, los que son, sus nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo, ya. Entonces sabemos una cosa que es importante. El final de todo es algo positivo. Es algo tan positivo que solamente la eternidad lo va a revelar. Pero para llegar a eso tan positivo, tenemos que pasar por lugares oscuros. Tenemos que pasar, primero que nada, por una preparación y tenemos que darnos cuenta que nuestros cuerpos carnales son contrarios a la palabra de Dios. Entonces Dios coge, por ejemplo, Dios en el principio que el Señor cogió al hombre, el hombre estaba en un cuerpo glorificado, un cuerpo maravilloso, y empezó la deterioridad hasta que llegamos a un hombre de pecado, y ahora por la palabra el Señor nos pone la simiente glorificada de Dios y vamos caminando hacia eso. Entonces, quiero decirles eso porque el Señor sabe que en nuestros corazones está nada más que hacer la voluntad de Dios y las cosas que están. Y quiero decirles algo, que mientras vemos que el tiempo se acerca, el enemigo de nuestras almas es como un león rugiente que anda buscando para devorar a la gente de Dios. Pero eso él no podrá, porque nosotros ya sabemos lo que viene y se va a colocar peor, pero va a estar mejor de todas maneras. Entonces, vamos a ir a Hebreos 3, versículo 4, vamos a comenzar allí. Y vamos a ver el reposo que Dios tiene para nosotros, que es un reposo realmente maravilloso, pero bueno, el versículo 4, el reposo del pueblo de Dios. Dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes perezca quedarse atrás. Porque a nosotros, los mismos que a ellos, se nos anunció las buenas noticias, que no son ellos Israel. Pero el mensaje que escucharon, escuchen bien, no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que había presentado atención a ese mensaje. El tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Entonces vemos que ellos no se unieron en la fe.
no entendieron que Dios era el que estaba haciendo todo para probar, porque este es un camino de fe. Amén. Es un camino que se hace real en la fe. Y lo que sabemos tanto más que el pueblo de Israel, a pesar que ellos sabían que eran un pueblo escogido de Dios. Ellos lo sabían, pero ellos no mantuvieron en su mente, en sus corazones, que eran hijos de Dios. Y eso para mí es lo más importante de caminar con Dios, porque dice aquí en el capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos, fíjese bien, los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, que ahora no nos acordamos de las cosas que deberíamos a lo mejor acordarnos, pero la palabra de Dios nos dice quiénes somos, qué éramos. Es decir, la memoria del hombre es desde los 5, 6, 7 años hasta que muera. Pero sin embargo, la memoria infinita del hombre es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que no lo entendemos porque no podemos entender, pero vamos a entender cuando tengamos un cuerpo glorificado. Y quiero decir que el cuerpo glorificado es para los hijos de Dios. Amén. Que fue un cuerpo que ya fue hecho, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, después dice, vamos a ir a Gálatas, que es tan importante porque entramos en un cuerpo de carne. Gálatas 5:17. Y estas son las cosas que tenemos que pelear, tenemos que estar en contra, porque estas cosas que tenemos en nuestras vidas son contrarias a nuestro espíritu. ¿No es cierto? Y batallan contra el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces es una batalla que está adentro de nosotros. Y eso lo tenemos que entender, porque realmente ¿quiénes somos nosotros? Somos por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, somos eternos hijos de Dios, los cuales hemos sido predestinados, no hemos sido predestinados para vivir y todo eso, pero hemos sido predestinados para ganar la batalla de la carne, para hacer de la carne que venga a sujetarse al Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermano. Amén. El Espíritu de Dios está morando en usted. Diga, el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces lo que tengo que hacer es someterme al Espíritu de Dios con el conocimiento que somos hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios que mora en nosotros hace. Porque para esto fuimos nacidos, para esto Él nos envió, para esto Dios nos envió a la tierra, para que venciéramos por la palabra de Dios,
por la palabra de Dios, venciéramos al enemigo de nuestra alma y venciéramos todas las cosas que Él tiene, porque Dios está con nosotros y más grande es Él, el que vive en nosotros que aquel que está en el mundo. Aleluya. 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 Gracias. Son las cosas que no queremos, que tenemos que batallar. Dios prometió las cosas físicas para nosotros. Él dijo que nos iba a ayudar, que nos iba a vencer, que nos iba a hacer todas las cosas, pero la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, aquellas cosas que vinieron por herencia en nuestra carne. Vinieron por herencia en nuestra carne porque ninguno de nosotros si hubiésemos dicho, tú quieres la ira, quieres la idolatría, quieres las enemistades, los pleitos, los celos, contiendas, divisiones, herejías. ¿Quién le habría dicho que sí a una cosa así? Pero esas cosas vienen por herencia. Y el Señor Jesucristo dijo que Él vencería en nosotros también. Amén. Que Él sería la mano fuerte que vencería, pero hay que dejarlo para que Él venza. Cuando vienen esas cosas aquí, se presentan delante de nosotros, allí mismo decimos, Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor Padre, en el nombre de Jesucristo. Le digo a esta idolatría, le digo a esta mentira, le digo a estas contiendas, las divisiones, que se vayan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Parece más fácil que lo que es. Pero con la herencia tenemos una herencia espiritual que está allí y tenemos una herencia natural que está allí y es más fuerte que la herencia espiritual. Por eso leemos la palabra de Dios, por eso escuchamos la palabra de Dios, por eso vemos los ejemplos que el Señor nos ha dado para reforzar la vida espiritual que en nuestras vidas está. Envidias, homicidios, borracherías. Porque los que tienen tales cosas, los que se someten a tales cosas, sabemos que el apóstol Pablo dijo que no heredaríamos si practicamos, escuche bien, si practicamos, no heredaremos el reino de Dios. Y esto es lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con el pueblo cristiano? Que no se someten a la palabra de Dios por la ignorancia de la palabra de Dios. Que estos son los atributos carnales que nos tienen bajo condenación en vez de ser liberados. Y Dios quiere que seamos liberados. Dios desea la liberación en el Hijo de Dios. Dios quiere que el Hijo de Dios aprenda la palabra de Dios y que sepa para vencer al diablo. Entonces,
Lo que realmente necesitamos es lo que Pedro tuvo, porque él tuvo un arrepentimiento, tuvo un dolor. Cuando murió a la carnalidad, se dio cuenta que lo que él tenía no era suficiente, no lo podía llevar al Pentecostés que queremos. Y el Pentecostés no es hablar en lenguas, a pesar que hablaron en lenguas. No es milagros, a pesar que hicieron milagros. No es tener el poder para echar fuera demonios, a pesar que echaron fuera demonios. Pero para cada uno de esos atributos, vemos con claridad que el diablo también lo manifestó. Más, el atributo, el más poderoso y la evidencia del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es santo. Amén. Que Él, cuando posee al hombre, el hombre viene a ser santo como Él es santo. El hombre perdió su vida y cogió una vida nueva. Y con esa vida Él empieza a anunciar al mundo entero que Él es una criatura nueva y que el Espíritu de Dios mora en Él, como Él es hijo de Dios y fue hijo de Dios y será hijo de Dios hasta el fin del mundo. Sí, Señor. Amén. Entonces, hermanos míos, la mente carnal es: yo hice esto, yo hice aquello, yo puedo, yo, Señor, no te dejaré ir. Señor, yo te amo, Señor. Yo sé, Señor, pero que yo te amo más que estos aquí, porque yo me comparo a mí mismo. Y el Señor se reía en sí, sabiendo que ese era Pedro, pero lo que él quería era Pedro de la eternidad, al Pedro que él había predestinado, que él viniera al lugar que decir: eres tú, Señor. Él tenía derecho propio, confianza propia. Él sabía las respuestas a las preguntas. El Señor lo reprendió y le dijo: sal de aquí, Satanás, no sabes lo que he predestinado para esta hora. El hombre, con la carnalidad, con todo eso que quería, él podía conquistar, él podía impresionar, pero sin embargo, él sabía que había algo que faltaba: lo sobrenatural, que solo Dios lo puede dar. Amén. Muchas veces tratamos de conquistar, vemos estas cosas. Amén. Vemos las desamistades que están en mí. Y digo: Señor, yo puedo, yo sé que puedo, yo puedo, Señor. Porque nací para vencer, aleluya. Yo sé que puedo. ¿Puede usted?
los celos. ¿Puede usted vencer esas cosas? No. No. Sorry. Trata de vencer, Mm. pero no puede. Como Israel. Deuteronomio 6:23 dice, y miremos esto que es importante. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida hoy, hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos el poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esa es la palabra de Dios. Una palabra espiritual con un pueblo carnal. ¿Qué más fácil que poner por obra la palabra de Dios? Pero el pueblo no podía colocar en obra lo que no tenía en su corazón. Por eso Dios dijo, nos dará un nuevo espíritu, para que por medio de ese espíritu, un corazón nuevo, para que por medio de ese corazón, ahora, y podamos hacer la palabra de Dios. Amén. A pesar que no va a ser algo que vamos a hacer automáticamente porque la carne está ahí, pero sabiendo que el Espíritu tiene poder. Amén. Amén. Él no nos trajo desde Egipto para entrar en Canaán automáticamente. Él no nos saca del mundo y nos lleva a un lugar, a Canaán espiritual. Hay una transición. Amén. Y esa transición en la que estamos ahora manifestando. Cuando llegan a Kadesh Barnea, el pueblo de Israel, todo el Señor, y aquí está la prueba. El Señor le dijo que la tierra a donde iban, Él se las había dado. Y le dijo, vayan a inspeccionar la tierra. Vean si los frutos son buenos. Vean el tamaño de la gente que van a vencer por mi palabra. Porque acuérdense de algo, la batalla de esta guerra no es personal. Dios va a pelear y pelea todas las batallas. Amén. Amén. Y si dejamos que Él pelee, Él vencerá. Amén. Si nos metemos en el medio es caos, seguro que es un caos, pero Dios dijo que Él va a vencer, porque Amén. yo he vencido, así vencerán ustedes. Sí, Señor. Y los fueron
12 para adentro y encontraron que la tierra era maravillosa, que era grande, que tenían gigantes y todo eso. Y 10 de ellos no entendieron que Dios los había mandado a inspeccionar la tierra, no a vencerla. Y 2 se dieron en la mente de Dios y dijeron, aleluya. Si el Señor nos da la tierra, somos capaces de entrar. Amén. Aleluya. No hay de qué preocuparse, hermanos. Amén. La tierra es nuestra. Amén. Pero la voz de esos 10 incrédulos Sí, señor. se acaparó del corazón del pueblo, Así es. que no vieron la promesa de Dios, como dice la palabra, por fe. No vieron la promesa de Dios por fe, pero la vieron con su carnalidad. Allí, 40 días anduvieron y volvieron y el Señor les dijo, ¿por cuánto has dudado? ¿Por cuánto has dudado? 40 años. O hasta que el último de los hombres de guerra muriese, no van a entrar a la tierra prometida. La pregunta que tenemos que hacer al creyente es desde que salió de Egipto. ¿Hemos entrado a la tierra de Canaán? Y aquí es donde estamos nosotros. Espero. No estamos en Cades Barnea, no estamos en el desierto. A pesar que en el desierto andaban 40 años vagando sus corazones, dice la palabra de Dios. Andaban con un ciclo, yo no sabía que esto era verdad o no era verdad. Una vez me di cuenta ¿dónde fue? En Carolina del Sur, Carolina del Norte, que fue a una montaña a orar y fui con un hombre y caminamos como 2 horas y después volvimos al mismo lugar. Extraño, dije yo. Estábamos perdidos, pero llegamos al mismo lugar. Y me bajé a orar y pedí, Señor, ilumíname el camino. Y un milagro aconteció porque miraba el camino y veía unas hojas que brillaban. Y me llevó exactamente donde estaba el carro. El carro se me había quedado con las llaves adentro, no podíamos abrirlo, y oré y el Señor me abrió el carro. Amén. Pero imagínense 40 años caminando así. Que volvían, llegaban ahí 40 años, 1 año, 2 años, 40 años. En que perdieron la visión, el por qué Dios los había llamado. ¿Por qué Dios los había llamado? ¿Qué es lo que había ordenado Dios? Sus corazones vaguearon 40 años. Habían perdido la visión. Habían perdido el entendimiento. Ya no eran más que un rito religioso que en ellos andaban. Amén.
peleaban unos a otros, no tenían templanza, eran orgullosos, envidiosos y listos para juzgar a otro. Esa fue la vida de Israel. ¿Y cuál es la vida de un cristiano? Es una vida llena de los dones espirituales, de los dones, de todas las cosas que Dios nos da. Ahora vamos a ir a Josué 5. Versículo 4. Y fijémonos el versículo 2, lo que dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve. Una vez más, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Un bautismo del Espíritu Santo? ¿Suficiente? No. Tiene que venir un bautismo nuevo. ¿Por qué? Versículo 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Qué había pasado con Egipto? Que de a poco el mundo, con Israel, que de a poco el mundo se había apoderado de sus corazones, de sus almas. Habían andado 40 años sin la circuncisión. Entonces, dice el versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, y que él había hecho suceder en el lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron la circuncisión de la gente y quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaran, Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que antes de entrar a la tierra que fluye con leche y miel, todos vamos a tener que ser circuncidados. ¿Y qué es lo que la palabra nos lleva aquí? A prepararnos, a clamar a Dios,
a pedir en el nombre de Jesús, a sentir que cada uno de nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que no podemos vivir una vida de incircuncisión, en que no podemos caminar, cruzar la tierra prometida y andar de victoria en victoria, porque Canaán, eso fueron guerras, pero guerras en que Dios perdió. Amén. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es clamar: Señor mío, ayúdame, sácame de esa tierra que tengo aquí, Señor. Porque yo no puedo, no he podido, no he vencido. Pero yo sé que el que vence eres tú. Que el que puede eres tú. Yo presento mi ser para que tú me circuncides. Entonces, mira. Amén. El 4, Hebreos 4. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de nosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros os anunciamos las nuevas como a ellos, pero no les aprovechó la palabra por el oír acompañada de fe los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no sea que nosotros caigamos en lo mismo, porque la batalla no ha terminado hasta que entremos en su reposo. Amén. Eso es lo más importante para la iglesia. El reposo. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Ahí está. Hemos reposado de nuestras obras, como Dios ha reposado. Por eso el séptimo día, el día de reposo, que era un tipo en el Antiguo Testamento, es la realidad en el Nuevo Testamento. Amén. El reposo para usted, hermano, el reposo para cada uno de ustedes, el reposo para mí. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 12, 25. Mirad pues, no desechéis, porque si os escaparon aquellos que desecharon al que nos amonesta la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: hay una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Es un camino de fe. ¿O soy yo el que está predicando eso? ¿O es Dios?
que nos está amonestando Amén. para caminar. Por la locura de la predicación, Dios escogió salvar a los hombres. ¿Quién es? ¿Soy yo o es Dios? Amén. Por eso os dejo, hermanos míos, que Dios bendiga a este pueblo, que lo bendiga con la revelación que somos Sí. los hijos de Dios y que la palabra que viene a nuestros corazones es la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, Gracias. te alabo, te bendigo, Señor. Aleluya. Bendice al pueblo donde quiera que esté, Señor. Que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Amén. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén.